Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. Esperamos que este 2024 ya nos esté trayendo el inicio de muchas sucesiones de experiencias exitosas. En esta ocasión estamos tocando el tema de precisamente cómo lograr insertarnos en la transformación digital. Y es que hoy en día parece que ningún sector ha quedado al margen de la transformación digital, ya que nuestro mundo, en rápida evolución, cataliza un cambio en la forma en que todos hacemos negocios, estemos preparados o no. Como columna vertebral de este nuevo y floreciente mundo digital, la industria de los centros de datos está bajo una presión constante para innovar, ofreciendo el máximo rendimiento, manteniendo un impacto mínimo en nuestro planeta, con un enfoque renovado en la eficiencia, la confiabilidad y la sostenibilidad. Esto no solo crea la necesidad de una nueva generación de sistemas y tecnología eléctrica, sino también una revisión de la forma en que se administran y operan los centros de datos. Para obtener más información, revisamos los resultados de la Cumbre Tecnológica 2023, que se realizó el pasado 4 y 6 de diciembre del año pasado. El evento de 2 días, que se mueve por las ubicaciones clave de los centros de datos de Europa, se celebró en Ámsterdam y fue diseñado para unir la digitalización y la transición energética, con una agenda personalizada. Los asistentes recibieron una colección de oradores expertos de toda la industria que ofrecieron información invaluable para ayudar a las audiencias a comprender cómo abordar este punto de inflexión fundamental, desde desafíos y oportunidades hasta el cambio tecnológico y la responsabilidad ambiental. En esta serie de reportes especiales reunimos una colección de contenido bajo demanda del evento, junto con artículos y recursos para llevarlo a un viaje de descubrimiento, precisamente para enfocarnos en qué le depara el futuro a nuestra industria. Los nuevos desafíos requieren nuevas soluciones, desde los desarrollos que actualmente alteran la dinámica de los centros de datos hasta los requisitos cambiantes de los clientes y las evoluciones en la gestión de los centros de datos. En esta parte examinaremos cómo los propietarios y operadores pueden abordar los retos que se avecinan. Y no son solo los centros de datos los que están experimentando este cambio radical. Las empresas de servicios públicos de energía también tienen que adaptarse a una velocidad vertiginosa, lo que presenta una oportunidad para que los operadores de centros de datos aprovechen más sus instalaciones. Revisemos a detalle para saber más. Desarrollos disruptivos en centros de datos. La necesidad de energías renovables es mucho más necesaria ahora y debería servir como una llamada de atención a los gobiernos, no tan solo de Europa, sino del mundo entero, ya que no pueden depender de las fuentes de energía tradicionales. Y es que la necesidad de energías renovables es mucho más necesaria ahora y debería servir como una llamada de atención, como ya lo dijimos. Pero ¿es una disrupción o una oportunidad? Dado que gran parte de las perspectivas recientes para el sector de los centros de datos se ha centrado en equilibrar el crecimiento de la digitalización con prácticas más sostenibles, decir que los últimos 2 años han sido disruptivos sería quedarse corto. Pero no teníamos forma de saber lo que estaba por venir, ni podíamos predecir el impacto que la actual disrupción del panorama geopolítico tendría en su contraparte digital. Si a esto le añadimos una grave crisis energética, el sector de los centros de datos se ha enfrentado a ello. La situación actual pone de relieve la importancia de abordar las cuestiones planteadas en los últimos años, así como de poner de relieve los nuevos desafíos. Dicho esto, no todo es pesimismo. La digitalización en curso, por ejemplo, representa nuevas oportunidades para el sector. Estos son, pues, algunos de los desarrollos, para bien o para mal,
que podemos esperar ver en el sector de los centros de datos durante este 2024 y más allá. Incertidumbre energética. El mayor problema al que nos enfrentamos en este momento es el precio extraordinariamente alto de la energía. El costo se ha disparado hasta el punto en que se convierte en una preocupación real para los grandes usuarios de energía como los propietarios de centros de datos. ¿Pueden trasladarse estos costos a sus clientes? ¿Seguirán subiendo los precios? ¿Tienen el flujo de caja para gestionar esto en su modelo de negocio? Si bien el argumento a favor de una estrategia de generación renovable siempre ha girado en torno a la sostenibilidad y el medio ambiente, hoy en día necesitamos energías renovables tanto en la región europea como en el mundo para proteger los suministros de los países, principalmente por razones de seguridad energética y costos. Microsoft está dando un paso en esta dirección. Por ejemplo, su centro de datos de Dublín cuenta con bancos de baterías de iones de litio aprobadas para su conexión a la red eléctrica, para ayudar a los operadores de la red a proporcionar energía ininterrumpida en caso de que las fuentes renovables como el viento, el sol y el mar resulten insuficientes para satisfacer la demanda. Esta necesidad de acelerar la generación de energía renovable es efectivamente una extensión de las perspectivas que vimos en 2022. Pero la necesidad de energías renovables es mucho más acuciante y asfixiante inclusive ahora, y debería servir como una llamada de atención a los gobiernos, no tan solo de la Unión Europea, sino del mundo en general, de que ya no pueden depender de las fuentes de energía tradicionales. Cadenas de suministro rotas. El COVID-19 tuvo un tremendo impacto en las cadenas de suministro globales en muchos sectores. Sin embargo, una vez que la pandemia retrocedió, las empresas de todo el mundo se dejaron llevar por una falsa sensación de seguridad, creyendo que había pasado por lo peor. Nadie esperaba un segundo golpe, una crisis geopolítica que ha demostrado ser aún más perjudicial para algunas cadenas de suministro que el propio COVID, y es la guerra ucraniana. Como mercado de alto crecimiento, la industria de los centros de datos es muy sensible a la interrupción de la cadena de suministro, especialmente en un momento en el que busca escalar con los mercados de semiconductores y metales básicos vitales para la construcción de centros de datos particularmente afectados. La industria en su conjunto todavía está luchando con la interrupción de la cadena de suministro y el panorama geopolítico actual significa que es probable que esto continúe, más aún con la crisis en Gaza. Hacer frente a la creciente complejidad. La necesidad de crecimiento digital ha alcanzado un nivel sin precedentes. Se han explorado todas las vías posibles para satisfacer esa necesidad de manera más sencilla, más rentable y en el menor tiempo posible. Pero hacerlo pudiera resultar contradictorio con la naturaleza de muchos entornos altamente complejos de misión crítica. Un centro de datos alberga una gran cantidad de tecnologías diferentes, desde sistemas de acondicionamiento ambiental hasta ingeniería mecánica y estructural, tecnologías de la información y computación. El resto es tratar de acelerar estos tipos de entornos altamente complejos e interdependientes para mantener las tendencias actuales de digitalización. Con este fin, los diseñadores, operadores y proveedores de centros de datos están diseñando sistemas que reducirán esta complejidad al tiempo que respetan la naturaleza de misión crítica de una aplicación. La industrialización o modulación de los centros de datos, donde las unidades prefabricadas, prediseñadas y preintegradas se entregan en cada uno de los sitios. Es una forma de hacer que el diseño y la construcción de un centro de datos resulten menos complejos y al mismo tiempo garanticen un tiempo de comercialización más rápido. Más allá de los clústeres tradicionales, hasta ahora,
Londres, Dublín, Frankfurt, Ámsterdam y París en Europa han sido los clústeres tradicionales de centros de datos, ya sea porque las empresas tienen su sede en estas ciudades o porque son clústeres económicos naturales con una gran cantidad de conectividad de telecomunicaciones y perfiles de clientes ideales para proporcionar calidad de servicio y estar más cerca de los centros de población y actividad económica. Se está volviendo más favorable construir centros de datos en las ciudades secundarias de las principales naciones económicas y en las capitales de las naciones económicas más pequeñas. La competencia entre los proveedores de centros de datos es fuerte, por lo que muchas de estas ciudades y naciones de nivel 2 proporcionan crecimiento para los operadores existentes o un punto de entrada bajo para los nuevos operadores. Es por esta razón que se verá una mayor actividad en ciudades como Varsovia, Viena, Estambul, Nairobi, Lagos y Dubái. Pero esta expansión no está exenta de desafíos. Las consideraciones en torno a la disponibilidad de sitios adecuados, la energía y la mano de obra de ingeniería agregan complejidad a las operaciones generales de una organización. Y es posible que en muchos de esos países no tengan mucha experiencia o personal para ayudar con el diseño, la construcción y la operación de un nuevo centro de datos. Superar estos desafíos requerirá que los propietarios de centros de datos vuelvan a aprender que la industria es cada vez al lugar a donde se muden o a una nueva geografía. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, se siguen abriendo nuevos mercados y muchos operadores intentan lograr la ventaja de ser los primeros en entrar en los mercados secundarios en desarrollo. De hecho, muchas jurisdicciones están dando la bienvenida a los operadores de centros de datos con los brazos abiertos y algunos incluso ofrecen incentivos y subsidios para atraerlos. Una cosa que estos últimos años han demostrado es que no podemos estar seguros de nada. Las secuelas de la COVID y el sistema geopolítico actual han dejado al sector ante una serie de retos sin precedentes, pero existen oportunidades de crecimiento. Las tendencias indicarían que más operadores con visión de futuro serán capaces de capear en temporal para hacer frente a lo que sea que nos depare el futuro. Abordar los desafíos del mercado con un enfoque modular. Examinar los beneficios de un enfoque modular para mitigar los desafíos de los centros de datos. Investigaciones recientes estimaron que el entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial resultó en 25 toneladas de CO2 con otras 25 toneladas generadas por la producción del hardware informático necesario para construir y poner en marcha este modelo y la energía requerida para operarlo una vez que ha sido completado. Esencialmente una solución plug and play, los centros de datos modulares son prefabricados por proveedores experimentados, lo que elimina la necesidad de que ingenieros calificados viajen repetidamente al sitio. Los centros de datos tocan la mayoría de las áreas de nuestra vida personal y empresarial y han sido descritos por muchos como la quinta utilidad. Pero el cambio a la nube, junto con la adopción continua de dispositivos conectados a Internet y la creciente popularidad de tecnologías como la inteligencia artificial, significa que existe una creciente demanda de almacenamiento y procesamiento de datos. Los operadores de centros de datos no tienen más remedio que ampliar continuamente la capacidad para mantenerse al día. Esto tiene implicaciones para la sostenibilidad, dada la enorme cantidad de energía necesaria para hacer funcionar un centro de datos y el tamaño de la huella de carbono que esto representa. Y está, por supuesto, es un área en la que los operadores de centros de datos se enfrentan a una presión regulatoria cada vez más estricta por parte de los gobiernos de todo el mundo. Estos y otros desafíos deben abordarse para que los centros de datos sigan siendo competitivos y cumplan con los objetivos de sostenibilidad sin dejar de ofrecer la flexibilidad, la escalabilidad y la calidad de servicio que esperan sus clientes. La solución puede residir entonces en un enfoque modular para el diseño, la construcción y la operación de los centros de datos. Un crecimiento desafiante.
El mercado global de los centros de datos está creciendo rápidamente, con un valor de 466 mil millones de dólares en 2020. Se prevé que alcance los 948 mil millones de dólares en 2030. El volumen de datos creados y consumidos en todo el mundo también está creciendo y se espera que alcance los 175 zettabytes para 2030, pero con este crecimiento vienen los desafíos. Se espera que la cantidad de electricidad necesaria para gestionar estos datos crezca un 400% para 2030 y que la mayor parte de esa energía se consuma alimentando y enfriando el hardware informático. Sin embargo, esta tasa de crecimiento es preocupante, ya que varios informes sugieren que los centros de datos ya representan entre el 1 y el 4% del uso mundial de electricidad. Hasta aquí dejamos esta primera parte de esta serie de 5 reportes especiales. Nos vemos la próxima semana, donde seguiremos revisando este importante cuestionamiento para este 2024 y los años por venir.